Hola, soy el profesor Miguel Orellana y bueno, cuando son las 1:57 de la madrugada de hoy domingo, 1 de octubre del año 2023, es que me dedico ahorita a grabar la 17ª narrativa de mi historia, Las aventuras de Licaen y el escritor. ¿Por qué esta hora? Bueno, primero empecemos con la palabra sacrificio. A veces el sacrificio nos permite hacer cosas que nos puedan dar más adelante una satisfacción personal. Eso está como cuando nos sacrificamos por otros, por un bienestar en común. Pero también depende del sacrificio que nosotros hagamos, sea para con nosotros o con nosotros, porque a veces hay esfuerzos que son en vano, como dicen. Solo que no somos adivinadores, ¿no?, en este mundo. Pero cuando tú sabes que esto puede crear un bien, empezando por ti, que te pueda crear a ti mismo un bien personal, y eso lo lleva no solamente personal, sino también a una evolución también emocional, mental, espiritual. Tú haces cierto sacrificio y pues quizás esos sacrificios que a lo mejor otros no noten por ahora, más adelante lo noten y lo abracen y lo aplauden desde su alma, desde su espíritu también. Pero cuando nosotros hacemos las cosas, como lo dije en estos días, en esta narrativa que vengo haciendo, que ya con esta cierro las narrativas, el grupo, bueno, continuo de las narrativas que hago, cuando tú haces las cosas con pasión, con amor, con ese esfuerzo de ti para ti, pero que es bueno, pues a la vez para todos, a los que te notan, a los que te ven, tu invisibilidad, tu alma. Tú siempre harás las cosas por más que tengas que sacrificarte. En el sentido que por lo menos yo estoy sacrificando una parte de mi sueño, en el sentido de dormir, ¿verdad?, de acostarme tarde, con tal de yo hacer este video, esta 17ª narrativa de mi historia, La aventura de Licaen el escritor, porque por lo menos aquí en mi país, en Venezuela, nos racionan pues la luz. ¿Qué te puedo decir? Así se vive en un país comunista. Y lamentablemente, mientras tú sigas conviviendo en ese lugar comunista, en este caso, o coexistiendo en un lugar así, tú tienes que moldearte por ahora a ese estilo de vida político que crean estos personajes de la vida real. Y bueno, los otros personajes de la historia, que sería el pueblo, todavía no se ha levantado en contra de estos malos personajes que siempre tienen todas las historias. Porque recordemos que nosotros escribimos nuestra historia y a veces somos el personaje bueno o el malo. O a veces somos el villano que fue mal contado porque realmente era bueno desde el principio. Y pues
siempre una historia tras otra, si se le agregan cosas que no son, ¿verdad? Como los mensajes de García, a la final distorsiona todo. Y para arreglar ese todo hay que empezar desde el principio, hay que ir desde atrás. Y cuando ya no hay chance de retroceder, porque el tiempo no lo puedes retroceder a menos que escribas, a menos que hagas una imagen, una escultura, una pintura, a menos que hagas arte, tú con el arte puedes retroceder el tiempo. Pero en esta ilusión que llamamos vida real no puedes lamentablemente retroceder el tiempo. Ya lo que pasó, pasó. Y solo queda aprender de ello, de lo ocurrido. Si fue un bien, chévere, sigamos aprendiendo. Si fue un mal, aprendamos la lección y sigamos aprendiendo. Pero hay que aprender la lección, como por decir, si algún día mi país, Venezuela, se libera de este comunismo, de esta dictadura disfrazada de democracia, así como han hecho todos los comunistas en el mundo, y de esta pobreza que nos ha llevado, de tanta riqueza natural que tenemos como país, el Edén perdido de Dios, como llaman, porque lo tenemos todo, lo que pasa es que ha sido mal administrado y bien administrado para los enchufados. Entonces, pues, lamentablemente hay que, por ahora, pues, porque nada hacemos con que se levante una sola persona, porque la matan, la ponen presa y ya, ¿no? Tiene que levantarse todo un conjunto de seres, así como ha sucedido unas que otras veces aquí en Venezuela, en algunos que otros intentos golpes de Estado, que al final no tuvieron un final feliz. Y pues seguimos luchando, pues. Entonces, bueno, siempre ha habido la trampa, siempre ha habido muchas cosas. Pero lo que pasa es que también el pueblo, cuando se desanima a votar, porque ya no creen en el voto por la misma trampa, entonces todo queda así. ¿Y qué hace la gente? Emigrar. ¿Ves? Entonces obligan a las personas a emigrar, y en esas migraciones que están sucediendo también vuelven locos a los demás países. Que tú quieras ir de tu país para conocer a otro país y quizás quedarte en ese espacio nuevo para ti y crear pues una nueva vida es distinto. Ya lo haces por elección normal, sin obligación alguna. Pero cuando tú te obligas a irte de un lugar que nunca pensaste escapar o irte de una manera tan trágica, así de abandonarlo todo, nada más que para conseguir una mejora financiera y que eso le dé una tranquilidad a tu vida, a tu existencia y a tu mente, que no te crea tantos dolores de cabeza, ni tantas preocupaciones, ni cómo va a ser esto, ni cómo va a ser aquello, cómo voy a comprar una casa, cómo voy a comprar un carro, una moto, qué sé yo, un apartamento nuevo, cómo lo voy a amoblar. ¿Ves? Entonces te obliga a irte. Lo que pasa es que los que se han logrado ir, lamentablemente también han jodido en el medio, porque llevan su barrio adentro, entonces quieren joder a los demás países. Entonces después los demás países también nos cierran las puertas a los emigrantes, sea cuales sean. Desde Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia, Cuba, pues. ¿Entiendes? Nosotros mismos jodemos el parque. Si tú llegas a un país nuevo, tú tienes que amoldarte a sus reglas, a sus normas, a sus leyes. Respetar. Recuerda que ese no es tu casa original. Hace poco estaba escuchando yo a un político de Honduras diciendo que no deberían haber fronteras, porque se supone que el tipo, por lo que habló, un poco filósofo, porque se supone que las fronteras cierran las posibilidades de poder unirnos como seres humanos, como una filosofía entrópica y utópica de ser, y así debería ser. Nosotros mismos ponemos estos límites cuando que más bien deberíamos unirnos para un bien en común. Y creamos entonces todas estas barreras que nos limitan, pues. Y más aún si vamos a echar a perder también la supuesta paz o tranquilidad o el orden público de otros países.
¿Ves? Entonces, claro, después piden visa y vaina para poder entrar cuando que antes no pedían. ¿Estás viendo? Entonces no cuadra una vaina con la otra porque queremos escribir una buena historia. Porque todo el mundo llevamos parte de lo que yo escribo, por ejemplo, en el sentido de las aventuras de Lee Cain y el escritor. En este caso, Lee Cain, el perro, representa ese ser aventurero de la vida, ese ser que se arriesga, ese ser que sí cree en él, que puede hacerlo todo, pese a que echa vaina y jode, pero que se aventura, pues, valga la redundancia, a la aventura. No a la desventura, sino a la aventura. Y el personaje del escritor es ese personaje cuando nosotros, como escritores de vida, como escritores de existencia, como escritores espirituales, mentales, corporales, emocionales, sentimentales, escribimos nuestra historia, tanto sola como compartida, ¿verdad? Para un bien, para crecer. Porque se supone que una escritura se supone para que se lea y para que se corrija y para que se edite, y para que evolucione. No para que siempre se quede en el pasado. La escritura es eso. Siempre, obviamente, la escritura una vez ya hecha queda en el pasado. Pero aún mucha escritura del pasado, ¿verdad?, nos ayuda actualmente a comprender y a entender a la humanidad y a todo su compendio emocional y mental y todo su peso de la complicidad de la vida y la existencia. Y pues es así, pues entonces tenemos que ser aventureros y ser escritores. Pero tiene que ser un balance, porque si no hay balance, perdemos el equilibrio, y si no hay equilibrio, entonces se desbalancea todo a la vez. Y no debe ser. Entonces yo recomiendo, y yo mismo lo aplico para mí, que encontremos nuestro balance, nuestro equilibrio en la vida, porque por una parte podemos sí ser arriesgados a dar el salto de fe, joder en el buen sentido de la palabra, no de mala manera, sino de buena manera, de ser original, de ser diferente, de marcar esa diferencia, ¿no? Que para muchos eso es joder, porque nos salimos de lo que es normal para ellos, para el denominador común de la sociedad. Y a la vez ser maduros, ser esos escritores que tratan siempre de escribir cosas nuevas, de corregir lo ya escrito, de editar lo que fue corregido y luego de publicar. Y cuando digo publicar me refiero a la obra, al hecho. ¿Ok? Nosotros como personas, como seres humanos, o si nacemos como seres animales, o si somos parte ahora de la naturaleza en la próxima reencarnación, pero que hagamos una obra excelente y la practiquemos y la probemos y la volvamos a corregir, la volvamos a editar, saquemos una primera parte, segunda parte, tercera parte, volumen 1, volumen 2, volumen 3, qué sé yo. Porque es un constante renacer, como me comentó hace poco, hace unas horas, un lector que me leyó un pensamiento que yo escribí y él me dijo, es verdad, es dejar huella en el mundo, es renacer a cada rato. Y yo le digo, correcto, esa es la palabra, renacer. Si no estamos jodidos, entonces vamos a estar solamente de aventurero y no vamos a renacer, vamos a estar solamente loqueando por ahí, sin una locura cuerda, como llamo yo. Por eso que los que están locos de bola son los locos normales. Y los que tienen una locura cuerda son aquellos locos que despertaron de esa matriz, de ese programa, de esa superficialidad, de esas personas que no hacen nada con su vida, que lo que hacen es puro joder el parque de mala manera, no de buena, sino de mala. Son los que cortan las flores sin ninguna necesidad entre los terrenos y los jardines del hombre. Y no pueden ser valer. Y
son los menos que hacen un sacrificio para que la humanidad crezca como sociedad, como individuo, como persona. Son los menos que hacen eso. O sea, no puede ser. Tenemos que madurar, tenemos que crecer como personas, superarnos como personas, desarrollarnos como personas y siempre escribir desde el ser del alma, desde el espíritu y aventurarse obviamente a hacer algo diferente. De lo contrario, caeremos en un ciclo repetitivo, ¿verdad? Y eso no es bueno tampoco, porque caemos en como lo que ha pasado con la humanidad desde su creación. No aprendemos nada, volvemos a escribir la misma historia, no aprendemos nada, volvemos a escribir la misma historia. ¿Cuántos reseteos no ha tenido la humanidad? Y espero que no me bloqueen este video por decir esa palabra, reseteo. ¿Cuántos reseteos no ha tenido la humanidad? Para que olvidemos cosas que fueron escritas para bien, y después las reescribieron para ellos tener el control. Algo así como la Biblia, más o menos. La palabra era otra, de un gran filósofo que vino a este mundo para dejar un gran mensaje, y después lo convirtieron en un Dios todopoderoso para el control de ellos. Con palabras muy bonitas, eso sí. Todas las Biblias, la Biblia, el Corán, el Cabalión, lo que sea, todos esos libros sagrados que llamamos sagrados. Uno dice más la verdad que el otro, es una cadena. Pero realmente, de manera resumida, la palabra de este gran Señor, Jesús, o Jesucristo, o Jesús de Nazaret, como quieran llamarlo, si es que realmente se llamó Jesús, era que tu verdadero templo, el templo sagrado, que incluso yo menciono tanto en mi historia, la enseñanza que mencionó Juan en tu récord, el origen del fin, en esas dos historias, tu templo sagrado es tu interior. No me busques en templos que fueron construidos con madera o piedra. Búscame debajo de una piedra, de esas piedras o de esas maderas. Ahí estaré yo, tu interior. Y cuando él se refiere a ahí estaré yo, no es que él está, es que tú estás, tu ser divino, tu ser espiritual, tu conexión con el todo, con el uno. Porque de que hay un creador, un ser indivisible, un ser sentipensante, como lo dije en estos días, pero lo hay. Para los científicos quizás no existe, quizás es una mente, el universo es mente, sí, pero ¿de quién es esa mente? Pregúntate. Entonces, de que hay un creador divino, llámese energía creadora, fuente del universo, energética, qué sé yo, pero lo hay. Un origen y un fin, lo hay. Yo seré el principio, seré el fin. Eso existe, ese creador existe. Llámalo como tú lo quieras llamar. Es un verdadero escritor que te da un propósito. Tú verás qué hacer con el propósito. La libre elección. Si aventurarte a puro joder el parque, o escribir y aventurarte, escribir y aventurarte, escribir y aventurarte, y así vas. Paso en paso, vas evolucionando. Llega a lo más alto, bajas a tu ser y lo vuelves a subir. ¿Ves? Un proceso. Un ciclo, pero que cierra uno y abre uno nuevo. No solamente quedarte en el mismo ciclo. Así que bueno, y volviendo al tema de lo que estaba hablando al principio, sobre los sacrificios de la vida, pues nosotros siempre hacemos esos sacrificios por muchas cosas, y más si estas cosas nos gustan hacerlas. Y es algo que nos apasiona, es algo que nos hace sentirnos bien, es algo que nos alimenta, incluso que nos produce una retroalimentación para uno mismo. Es así. Y pues, aparte de todo esto, pues estoy grabando este video, fíjate, ya son las 2:16 de la mañana, porque en el día de ayer, sábado,
la mitad de la calle para allá, le quitaron la luz a todos esos locales y las viviendas que están por ahí. Entonces cuando ellos le quitan la luz, al día siguiente nos la quitan nosotros a la misma hora. Ellos se la quitaron, al parecer, de 10:30 a 2:30 de la tarde, algo así. Entonces capaz que hoy domingo, durante el día, no lo quitan nosotros. Entonces yo dije, bueno, tendré que grabar el video. No quería grabarlo, pero dije, tendré que grabar el video. Obviamente narraré un poquito más bajo, porque si hablo con el tono como debe ser cada personaje, entonces capaz que desperto a los vecinos que le dicen, coño, está loco ese, narrando sus baños. Ellos gozan un pollero conmigo. Si no es con la música, es con la escritura. Bueno. Algunos me conocen, bueno, imagínate, de que yo tenía 4 años de edad. Así que, por eso estoy grabando el video, porque así lo dejo cargando durante la madrugada y si en acaso quitan la luz, ya el video está cargado en YouTube, porque eso tarda 5 o 6 horas estos videos, y más si duran, siempre duran 1 hora, hora y pico, hora y 16 horas, 1 hora y 5, 1 hora y 11. Pero bueno, ¿qué más queda? Hay que hacer lo que nos gusta. Y a fin de cuentas, al final de los tiempos, como dice uno, llegará siempre el fruto, ¿no? Cosecha. Cosechas buenas. Pero tuvo que haber un antes, una creencia de tu propio ser, sembrar la semilla, echarle su agüita, una vez que va saliendo la matica, alejarle las plagas, protegerla, abrazarla, echarle agüita, quitar los mosquitos, las cosas malas, y ahí va creciendo hasta transformarse en un árbol, y ese árbol un día dará fruto, las cosechas. Entonces, bueno, sacrificios es la palabra, tu ser interior es otra palabra, aventurarse de buena manera es otro decir, escribir, editar, corregir es otra forma de contextualizar las cosas que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Un contexto, somos un contexto. Y dentro de ese contexto reescribimos muchas cosas. Ya dependerá de nosotros qué tipo de escritura queremos hacer en la vida, qué tipo de mensaje queremos dejarle a la humanidad y qué tipo de acción podemos hacer para que encauce a una causa quieta, a que también vaya encauzándose a otros efectos rebotes que pueda producir entre causas dormidas para que despierten y también eso produzca una reacción en cadena, pero siempre para bien, positiva. Y la que sea mala, vamos a desviarla para el polvo, que se hagan polvo. Así de sencillo. Esa es la idea. Bueno, dada esta pequeña y corta reflexión, ¿verdad? A ver, ¿por dónde va? Vamos 25 minutos. Bueno, vamos a empezar entonces con la narración para no ser video tan largo, pues siempre lo hago de más de 50 minutos. Vamos a narrar entonces la 17ª narrativa de mi historia, La aventura de Licaen y el escritor. Espero que el fondito se escuche bien, que mi voz se escuche con el fondito bien. Bueno, habíamos quedado en la entrega anterior de la narrativa, la 16ª, que fue de la entrega número 131 a la 135. Habíamos quedado cuando el escritor está en ese proceso de hacer la tercera entrevista, que supuestamente sería la final, para así terminar de descifrar todo el enredo de ese enredo que a veces creamos en nuestras historias, y que a veces no lo creamos nosotros, sino que también lo crean los demás para nosotros. Entonces tenemos que desenredar muchas cosas para que todo cuadre, ¿no? Como debe ser. Él está tratando allí en el psiquiátrico, en la fundación, está tratando de entrevistar a esa supuesta loca que
Isabela Valentina, la cual tiene un seudónimo como Margaret Cecilia Elena, que en mi otra historia de Elena, la mujer que nunca tuve, vendría siendo como la esposa de este hombre, ¿no? Que escribe un diario sobre lo que fue su vida con este amor. Con este amor de loco, pues. Tal como lo es el amor cuando se enamora del amor de un toro. Se vuelve loco. Y tanto así que a veces se olvida de razonar. Por eso que no podemos estar tan locos. Porque hay que razonar. Y nadie razona con locura. Ni de esa locura bonita, ni de la locura de la mala. Si vamos a tener amor, también no nos olvidemos de la razón. Eso es muy importante. Entonces, bueno, el escritor está ahí, este personaje del escritor está ahí tratando de entrevistar a Isabela Valentina, tratando de averiguar tantas cosas que él aún no entiende, así como nos pasa a nosotros, que a veces, Dios mío, ¿por qué? Coño, universo, ¿por qué tal cosa? Verga, no entiendo por qué el destino, tal cosa y tal cosa. ¿Ves? Lanzamos preguntas al aire para ver quién nos responde. Y a veces la respuesta la tenemos nosotros mismos o ante un mensaje que leemos por ahí, por casualidad, o algo que nos dicen al oído de repente en una conversación, hasta en el lugar menos pensado. Conseguimos respuesta. Pasa que si no estamos atentos, no la vamos a escuchar. Pero siempre hay una respuesta para todo. Tarde o temprano siempre la hay. Obviamente siempre queremos que sea temprano, ¿verdad? Para entender las cosas así. Lo que pasa es que, como me dijo a mí un sobrino, que realmente es un primo segundo, porque me dice sobrino por respeto, la vaina le da. Estábamos hablando sobre ese tema y entonces me dice, mira tío, lo que pasa es que a veces hay respuestas que no nos llegan en el momento que queremos porque no estamos preparados para recibirlas maduramente o conscientemente, que vendría siendo casi lo mismo. Y yo digo, es verdad, porque capaz que si tú no estás preparado para escuchar una respuesta inteligente o una respuesta que se hace imposible de que sea así, no estás preparado para eso, no has abierto tu mente para eso o no has llevado tu conciencia a otro nivel de ese despertar, que es donde te desprendes pues, de los patrones, de esos patrones de códigos normales que te crea pues, la misma sociedad o los que te educan. Si no estás preparado, no vas a entender, ni comprender, ni poder interpretar la respuesta que tú necesitas escuchar en el momento de una pregunta que tú realizas. Y es así. Entonces, o se le da tiempo al tiempo, o nosotros nos damos tiempo para comprender al tiempo lo que el tiempo nos quiere decir. Porque si de repente exigimos, coño, tiempo, dame una joda, lo que yo necesito ya, y el tiempo te lo da, o el universo, o lo que sea, cuando te lo da, lo pierdes enseguida. ¿Por qué? No estabas preparado. Así de sencillo. No habías conocido esa palabra o esas palabras. O lo cual importante o significante podía eso simbolizar para ti a la hora que te llegara. Y el dicho dice, existen 3 oportunidades de la vida o el tren pasa 3 veces en la vida. Eso es mentira. El tren siempre pasa. La cuestión es que a veces nos perdemos de la vista y no lo vemos pasar. Por más que suene el motor, nos hacemos los pendejos. ¿Ves? O es porque de verdad somos descuidados, patebola. No podemos ser así tan patebola en la vida tampoco. Entonces se producen las quejas, las vainas, coño, el de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Está bien? Entonces somos culpables también, no hay que hacernos los pendejos. Bueno, en este proceso en que este hombre pues buscaba entrevistar a Isabela Valentina para comprender, pues una de tantas cosas era comprender por qué ella quería matar o quería matarlo a él, pues. Pero resulta que
hay un mundo sobre entre los mundos, ¿verdad? Y eso pasa con todo. Nuestra mente crea un mundo, nuestras emociones crean otro mundo, eh, nuestro sentimiento, porque la emoción va más por la razón, pero el sentimiento piensa con este cerebrito que está aquí, con el corazón. En cambio la emoción, cuando él quiere piensa con la razón y cuando no piensa con el sentimiento. Y cuando no es independiente. Por eso es que a veces ese dicho, no nos podemos dejar llevar por las emociones, porque a veces las emociones tienen su propio cerebro. Cada uno lleva su mente, tiene el cerebro con el pensamiento. La emoción va ligada con el pensamiento, porque el pensamiento a veces, coño, tú sabes, el jode también. Y el sentimiento del corazón, bueno, a veces hace cosas por aferro. Entonces, ¿en quién creer? Pues tú crees uno solo, pero tienes que unirlo todo. El cerebro de la emoción, el cerebro de la mente, que se liga con el pensamiento, y el cerebro del corazón, que da el sentimiento. Entonces ahí es donde se produce lo que yo llamo el sentimiento del pensamiento. ¿Ves? Una emoción racionable, de raciocinio. Es cuando crecemos, cuando maduramos, es cuando empezamos a entender muchas cosas que no entendíamos antes, que no comprendíamos, que ni siquiera era aceptado por nosotros. Entonces, bueno, este hombre quería entender muchas cosas, que Isabela le explicara el por qué quería matarlo. Y para que lo entendiera, él tenía que llegar a un punto en donde él viaja, él hace una regresión y conoce a la original Isabela Valentina. Porque Isabela Valentina es la misma, es otro personaje, pero es la misma persona de Margaret Cecilia Elena. Al igual que Elena sola, ¿me entiendes? Que yo le creo a Elena una historia aparte, pero es la misma persona. ¿Sabes qué pasa? Que hay un mundo tan complicado ahí que él quiere entender por qué quería matarlo. Entonces, en una parte de las entregas que le voy a ahorita narrar, es eso. Él a través del hombre que realmente escribe, el Miguel, que es un personaje que está ahí, que en este caso sería el hombre que escribe detrás de la pantalla, o sea, el que realmente, el que no participa en la obra, pero el que hace el guión en la vaina. Él quiere entender por qué quiere matar a ese hombre. Y para eso tenía que producirse ciertas entrevistas, sea para escribir el libro de Elena, La mujer que nunca tuve, ¿verdad? Cómo comprender el alma de una persona que tiene, pero que no la saca por miedo, por muchas cosas, ¿verdad? De decir la verdad, de que ama a esa persona, de que quiere, de que piensa en esa persona. Y también comprender por qué quería matarlo, a ese creador. Porque todos nosotros somos creadores de nuestra historia. Pasa que a veces queremos dejarle una parte a una creación por encima de nosotros. Me voy para allá porque escucho un ruido. Pasa que en la madrugada se escuchan muchas vainas, muchas cosas. Entonces, él quería averiguar todo eso, así como con nosotros queremos averiguar muchas cosas. Pero hay que estar preparado, hay que prepararse. Y cuando el universo vea que estemos preparados, escucharemos la respuesta. Así de sencillo. Bueno, en esta parte, en la entrega 135 de esa 16ª narrativa, dice esta parte: ahora el pensamiento del hombre es cuando la razón cree tener toda la razón, tanto probable como posible, ¿ves? Y esta cree siempre tenerla porque al cegarse de las otras razones, ¿ves? Porque a veces nosotros decimos, no, yo tengo la razón. Acá, espérate. No hay quien le contradiga lo que ésta ha dicho, sin permitirse el beneficio de la duda. Eso es muy importante, el beneficio de la duda. A veces, y ni siquiera damos el beneficio de la duda. Y coño, pues nos llamamos nuestro coñazo. Para ver si es verdad o no lo que vemos, lo que se nos dice, lo que se decreta y se publica. Justo cuando el ego opaca
a la razón del ser, para que el hombre no implore perdón por lo que hace, sino que es él quien lo pide, porque su soberbia es tanta que a la vez su orgullo lo ha llevado a los peores infiernos del paraíso. Quedarse tan solo que hasta la soledad lo ha abandonado, porque no soporta lo que no viven en amor, tan ni siquiera por ellos. Pero sí buscan amor por ahí, a joder el parque también. Dejándola a la suerte de quien le escriba una carta para que mejore su actitud ante la vida. Tal como del sueño despierto a los libros del vacío. Es decir, las personas de vida vacía quieren entonces tratar de buscar esos sueños despiertos, los que han despertado, para que lo ayuden. Y es mentira, sino para que les tomen una atención. Pero cuando tú le dices, pero si yo te voy a tomar atención es para que tú también despiertes. Vamos a ver. No. Era nada más una atención de que, sí, tú existes. No vale. Entonces luego quieren opacar su luz y volver a la oscuridad también. No, el que sea despierto, adiós, que te vaya bonito, me voy. ¿Me entiendes? Entonces, pues de eso, bueno, dice, solo dime a quién miras por el espejo, Isabela Valentina. Le pregunta el escritor a esta mujer. Porque yo no veo a nadie. Veo a un hombre amando lo que no tiene. Eso pasa mucho. Y a todito nos pasa eso. Y sufrimos por esa vaina. ¿Y quién es ese hombre? Le pregunta este escritor. Es usted, doctor. Que en este caso el escritor se pasa a ese personaje así, en milésima de segundo, al papel del doctor, que viene siendo el mismo personaje de Miguel. ¿Ok? ¿Y por qué cree que soy yo? Que yo estoy fuera del espejo. Cuando tú estás fuera del espejo, quiere decir que tu realidad no existe como tal. O sea, no estás viendo tu realidad porque te estás cegando a esa realidad, a ver esa realidad. Sea buena o mala, pero en el mayor de los casos siempre es mala. O que eres muy soberbio, muy echón, o te crees tan perfecto que nadie es mejor que tú. Y no, ahí estamos equivocados. Porque usted es solo una idea, ¿ves? Razones. Y todo es una idea. El amor es una idea, el ego es una idea, la guerra es una idea, la paz es una idea, todo es una idea, todo lo creamos. La cuestión es pasar de la idea al hecho. ¿Qué idea queremos pasar al hecho? Es la gran pregunta. Así que bueno, a partir de aquí pues leemos la 17ª narrativa, que es la entrega número 136 a la 142, creo yo. No, 141. De la 136 a la 141. Esta también tiene sus subtítulos. Así que voy leyendo y los subtítulos y narro. Bueno, si aún estás por aquí por estos minutos, te agradezco mucho. Y bueno, seguiré narrando así a este tono de voz, a este volumen, para no molestar mucho aquí a los vecinos, porque ya son las 2:35 de la mañana, imagino. ¿Entiendes? Entonces, bueno, espero que se escuche bien. Vamos a poner un poquito más cerca del celular para que se capte mejor el audio. Vamos a ver. José Antonio, dígame, doctora. Ir y venir, es el subtítulo. Vamos pues. José Antonio, dígame, doctora. Trae rápido el desfibrilador. Se nos va. ¿Pero qué habrá pasado, doctora? No lo sé, José. No lo sé, José Antonio. Hazlo ya. Y no preguntes tantas estupideces innecesarias. Carga. 1, 2, 3. ¡Tum! ¿Reaccionó? Dame más potencia, José. Voy, doctora. Dale, José. Coño, escritor, no te me vayas. Resiste, mi amor, resiste. No me dejes aquí sola con toda esta loca normalidad. Dios santo, por favor, tráemelo de regreso. Carga. 1, 2, 3. ¡Tum! Ahora sí reaccionó. Vuelve a mí, escritor. Lágrimas salían de aquellos ojos que siempre lo han amado.
pero que nunca fueron vistos por el que escribe, sino por el que yace ahí como una idea del que no ve, a como el que ve a su realidad, como de esos dolores que no nos pertenecen, pero que los hacemos nuestros por si el que sufre es parte de los seres que miramos, e incluso si nuestra filosofía de vida es hacer del amor un complemento del todo. La entera felicidad, que nos empuja a sentir todas las emociones en conjunto. Desde la pérdida de un ser querido, sobresaltos por medio del rencor, destrozos a través del odio, hasta las cosas más simples que nos simplifican lo que es ser feliz realmente. El vuelo de un colibrí, las ramas de los árboles moviéndose de un lado para otro, el sonido de la campanita del que maneja la bicicleta sin caerse, rin, rin, rin. Jugar a la rayuela, mientras sostiene ese el libro de rayuela de aquel llamado Julio Cortázar, que hizo un desborde de lenguaje hablado entre el tono argentino y el francés, un acento peculiar para trazar los juegos del que, si te enamoras, pierdes. Al menos que no le importe perder la razón para solo querer, sin que el propósito se nos sea entregado del que ama tan libre que ni tan siquiera lo encierra sobre un laberinto, porque sabe que para existir en amor es como el salto que hacemos desde la fe. Pero al saltar así, como cuando jugamos a la rayuela, por más que seamos adultos, pero con ese niño bien vivo desde adentro, solo ocurren dos cosas entre líneas cuadriculares sobre una calle que para muchos locos es la número 7 de Berlín. No me preguntes el porqué de este nombre. Quizás el nombre fue inventado por el escritor de manera paralela mientras iba leyendo a Cortázar, orando el 7º capítulo de esta bendita lectura, así como aquella mujer que a lo lejos lo veía leyendo, saltando y jugando. Pero nadie nos advirtió que los números de los cuadros del que ama son las líneas de los amores incomprendidos. Y como dije anteriormente, solo ocurren dos cosas a cuando se juega desde el amor. La completa decepción, que nos hace salir del juego sin volver, o la más avanzada gloria del que vuelve, dejar que el juego sea lo que es, un ir y venir, tal como la vida y la muerte. Regresa, escritor, no nos abandones en esta desidia sin saber la verdad de todo lo que has averiguado. Ponle más carga al desfibrilador ese, José. Pero doctora, coño de la madre, que le ponga más carga, más potencia a la mierda esa, dije. Carga, 1, 2, 3, ¡tum! Hora de la muerte. Y en eso el escritor se levantó pegando un grito, como si la vida le hubiese dado la mejor bofetada de su existencia. Antonella, cálmate, solo respira, escritor. ¿Qué te pasó, hombre? ¿Qué fue lo que te dijo aquella mujer? No fue lo que me dijo Antonella, sino lo que vi en el espejo. ¿Y qué viste? Yo soy todos los personajes encerrados en este psiquiátrico, ¿verdad? Tu silencio me responde. Y Licán, él está bien, aún jugando rayuela con la carta negra. Y de seguro leyéndole el capítulo 7 de Cortázar. ¿Y tú cómo estás, doctora? Aquí, recuperándote. En búsqueda de un milagro. Regresada la conciencia del escritor a la realidad de aquel psiquiátrico, a los infiernos de los paraísos del jardín del Edén, este veía cómo Antonella, la doctora, lo miraba con ojos de amor como cuando se quiere desde la base de los sentimientos del pensamiento. Lo que mencioné hace poco. Amar desde la verdad, creer desde la fe, vivir desde el existir. Solo que estas bases de las emociones entre la idea, la materia y la existencia, ¿está bien? Evolución. No te dicen cómo hacer las cosas, sino que las aprendes cuando el cuchillo ha abierto la herida de quien a su necio paso se corta por sí solo. Como esas palabras que decimos sin mediar, lo que a su pronto será el regreso del efecto rebote. Si hoy te hago un bien, mañana tú lo harás por mí. Y si no eres tú quien lo haga, porque me has olvidado, o te has llevado, o me has llevado al olvido porque sabía que no volvería a verte, entonces el bien me encontrará cuando yo me hunda en mis peores momentos, olvidándome desde las sombras, porque justo ahí, justico ahí, yace mi mundo cuando la luz de la esperanza no es más que las ilusiones de las simples realidades, como el que vence a su mal desde la ayuda de su ser.
o desde la mano del que aún te observa y hacen que tus pies caminen después de haber estado tanto tiempo sin caminar. Y por más que estén adoloridos, estos caminan ahora a como camina la vida. Un día fuerte, un día débil, un día quieta, un día inquieta, un día en paz y un día en caos. Pero cada día de nuestras vidas, el bien es la llave que nos abre las puertas para que nos encaminemos aun si hemos sido olvidados, rechazados o exiliados. Pero sabiondos a que los actos de nuestras consecuencias es el poema del gran poeta. Amargándonos la vida por siempre y para siempre, o endulzándola a tal punto que el siempre no es más que la peor ilusión del que se ilusiona en que todo sea duradero, cuando que en sí no lo es, nada. El bien. Si hoy te hago un bien, no aspiro a que mañana tú me regales tu otro bien. Porque durante los caminos que he recorrido he aprendido que mi destino es el olvido del vacío. Ese depósito en donde colocamos nuestros confusos pensamientos entre los valles del tiempo, cuando que en realidad solo nos producen límites y más límites. El mal de los males. Creer a ciegas que los que nacieron ciegos algún día podrán ver como si fuese el mejor milagro de la vida. Milagro. Mas esto no lo limita a sentir desde el sentimiento del pensamiento. Sentir. Como el que hace un bien sin que el otro se lo regrese, ni tampoco esperar a que el boomerang de la existencia lo haga, ¿no? Porque estaríamos más sufriendo que sintiendo. Pero sí, la vida del hombre es un mal que se agrava si el bien de la historia no lo incursa en el lado correcto de su deber, como quien se conduce entre los códigos morales del que defiende su verdad sin que las leyes lo intimiden o le intimiden el honor, así como el valor de sus principios éticos como individuo. Ético, eso se ha perdido ya. Como persona. Y principios éticos como ser humano. Concluyendo que, si la rectitud del hombre es la constancia de su mera voluntad, la realidad de su deber es la ley de su derecho como decreto, ser el juez de su propio juzgado y o el abogado defensor de sus propias verdades. ¿Cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Y al decir esto, traigo a la memoria la muerte de su hija, Gabriela, una niña que murió por las terquedades de quien nunca dijo su propia verdad. Aquella mujer que se miraba al espejo fijamente como buscando a quien escribiera su defensa. Y es por esta razón que el escritor aún insiste en llegar a lo más profundo de quien por ahora nadie ha llegado. Preguntarle al juicio del Creador, ¿por qué haces lo que haces si al final todo se reduce a la nada? Pero lo que el escritor no sabía era que su sentencia no es más que los propósitos de quien lo escribe desde sus adentros. La búsqueda de los milagros. Solo que el milagro ya está ahí. La vida. Donde todo es y nada es. Antonella, necesito que me hagas de nuevo la regresión. No, es muy peligroso. Pero Antonella, rotundamente no. Ya te dije que no. Y con estas van 3 que te lo digo. ¿Qué es lo que quieres tú, Miguel? ¿Quieres morirte? ¿No estás viendo que casi te mueres hace poco y que tuve que regresarte a la realidad con aquel desfibrilador del coño y que da gracias a que teníamos uno aquí en el psiquiátrico? Pero contrario, mi amigo, hubiese fallecido. Antonella, escúchame. De pan, escucha, ya. Tengo que regresar a la época en que Isabela Valentina casi mata al escritor de nombre Alberto en el aeropuerto de París. Coño, cuando este se disponía a visitar a su amigo relojero, Retimo Wilfray, el padre de Isabela, y que esta mujer loca terminó fue matando sin querer a esa niña de nombre que era a la vez hija de Leonora y de este hombre en común. ¿Y por qué haría eso, Miguel? ¿Por qué haría yo eso? Lo que pasó ya pasó, Miguel.
lo haría para poder entender el por qué mi hija, que también se llamaba Gabriela, murió en el lago del olvido, cuando mi difunta esposa de nombre Margaret Cecilia Elena se distrajo con aquel reloj de bolsillo que me regaló casualmente un hombre que es mi amigo y que es relojero en la calle 7 de Berlín. ¿Entendiste? Y es por esto que quiero regresar al primer escenario en que se inició todo y que se repite una y otra vez como si estuviese esperando algo que le dé fin a esa trama dramática. Ahora sí me entiendes, Antonella. Miguel, tú eres uno de los mejores doctores en psicología clínica aquí en esta fundación, así como en psiquiatría y en psicoanálisis. Y sabes a la perfección que ya no puedes hacer nada para cambiar lo ocurrido. Deja las cosas como están, en su exacto espacio y en su perfecto tiempo, ya que si juegas a modificar un espacio que ya no existe entre las cosas y que por más que exista, ya no es lo mismo, y un tiempo que ya transcurrió y que por más que lo veas con tus ojos ya no puedes reajustarlo a otro tiempo, lo que harás es empeorarlo todo, Miguel. Y si en dado caso lo mejoras, lo más seguro es que ya tú no existas o ya no seas lo que pensabas una vez que regreses al presente del que tú crees vivir, al pasado del hoy, en el que aún estás. Escritor, haga. Iníciate otra aventura. Regresa al castillo de Els y reencuéntrate con Licán y con la gata negra. Ellos te extrañan, ¿sabes? Ve y visita la Fundación de Alemania. Todos me han preguntado por ti. O no sé, ve a las otras fundaciones, la que está en Grecia, a la que tenía tu papá, UTEC, o a la que está en España incluso, esa que también es de UTEC, porque todas son de UTEC, pero tú eres su hijo. Mira, UTEC me comentó que hay una en Noruega también, fíjate, pero no te aferres en solo descubrir ese por qué. Esa mujer que nunca conociste, al menos en esta realidad, decidió dispararle a ese otro escritor de nombre Alberto, porque es capaz que tú observes tu muerte. ¿O es eso lo que tú quieres, Miguel? Porque de ser así, no quiero ser partícipe de otra regresión. Antonella, déjame. Antonella saca un arma de su bolso de mano de cuero italiano. ¿Quieres morir? ¿De verdad quieres morir? Sería genial que seas tú la que le dé fin a mi vida. Antonella guarda el arma, prende un cigarro y lo coloca en el bolsillo una vieja foto de los dos. Escritor, búscate a otra persona para que te haga esa puta regresión. Tú verás si mueres. Adiós. Al sacar la foto y al voltearla, leyó una pequeña nota que decía: el amor verdadero es como la muerte, una vez que es tuyo, te mata sin previo aviso. Pero como este hombre es necio de nacimiento, de igual forma se hará la regresión. ¿Y quién se lo hará? Nada más y nada menos que la conciencia del que escribe para quien escribe. Échale tú. Yo te lo haré. ¿Quién eres? Simplemente nadie. La muerte. No, tu locura. La regresión, el inicio de un final. ¿Estás listo, escritor, para la regresión que te haré en este instante? Sí, seguro. Porque una vez que yo te lleve el inicio del todo de esta historia, ya no habrá vuelta atrás, porque verás el final de la misma historia en persona, en un tiempo pasado, sin que se doblegue ante lo que tú eres, un ser consciente impredecible, ¿no? Y si tú no vuelves al presente porque has muerto siendo predecible, porque por eso los matan, el tiempo será quien se encargue de culminar la locura de tu escritura. Así que dime, ¿realmente estás preparado? ¿O te sientes preparado como para soportar la verdad de lo que tú buscas, aun si esta acción te manipula el fin de tu destino?
Yo solo quiero entender el porqué de aquella loca suelta en París. Buscó a este otro escritor de nombre Alberto para matarlo y terminó fue matando sin querer a una niña que vino al mundo para advertirle a la humanidad que los seres sin alma sí existen entre las cosas con el único propósito de darle el acabose a las libertades del hombre después del hombre, ser el ser del uno con el todo. Solo que el todo no es más que la nada que vaga entre los espacios de los universos sin tiempo. Una medida que le dice a la vida misma que no hay consecuencia más grave que decirle al inentendible amor que su valor ha sido sobrevalorado por quien ahora vive y existe sin él. Porque a partir de este punto, el mundo se pierde o se desvanece entre las páginas del que no ha escrito el destino de su sentido vívido, el pensamiento, el sentimiento. Amar al alma, alimentar a la mente, orar a la verdad o en verdad. Entonces, escritor, ¿estás dispuesto para ver lo que tú antes no podías ver? Buscar respuestas antes, cuando no estamos preparados. Mira que una vez que yo empiece con la cuenta regresiva para que tú te induzcas en la regresión, no puedo hacer nada por ti, por si te pasa algo. Tú también eres un escritor, ¿no? Soy más que eso. Como te dije, soy la locura de tu existencia. ¿Y ustedes sienten amor? Claro que sí. Solo que los escritores somos tan libres de mente que hasta el mismo amor nos tiene miedo cuando lo encontramos. Pero bueno, ¿dónde quedé? Bueno, pasa que retrocedí el video musical porque ya se iba a acabar y me perdí aquí. Que hasta el mismo amor nos tiene miedo cuando lo encontramos. Porque una vez que lo tenemos sin que sea nuestro, sabrá que si por algún propósito tiene que irse, la puerta siempre ya se abierta. Como si se tratara de una escritura histórica que al paso de los años ha encontrado su hermoso desenlace, por más que las emociones nos distorsionen las ideas de nuestras realidades pensantes, pero que a la vez no es más que otra aventura vívida por escribir desde la dulce y amarga soledad. Lo que la gran mayoría de los artistas necesitan sin que el sentimiento del amor le invadan los pensamientos de un todo amoroso, consciente e imaginativo. El destino de todo buen escritor. Y tú ya lo sabes, tú ya sabes lo que eres, escritor. Lo sé, soy una parte de ti, así es. Pero tú puedes alcanzar esa verdad que yo aún no veo en esta realidad en la cual yo escribo, mientras que el espacio se desdobla en diferentes tiempos existenciales de lo que soy aún sin ser. Una idea escrita. Y si tú quieres averiguar el motivo que yo le di a Isabela Valentina para que matara al esposo de Leonora, Alberto, pero que accidentalmente acabó fue con la existencia de Gabriela, deberás a la vez decirle a Isabela que tú la amas por más que tu mente no te lo permita decir. De lo contrario, tu duda será el inicio de mi triste felicidad. Y mi felicidad será el comienzo de tu amarga libertad. ¿Está bien? Ironías. Lo sabes, ¿no? Let's go. Vamos. Regresión en 3, 2, 1. ¿Quién eres tú? ¿Me conoces, Isabela? Sé más de lo que eres. Alma de otra alma. Entre el 0 y el 1. Introducida en la regresión el alma sin alma del que escribe, conciencia libre diseño, en conjunto con el existir del ser consciente, conciencia plan de un propósito mayor, que no es otra cosa que la vida misma entre todo lo que hay para crecer, ser y aprender, es cuando el escritor, el alma de otra alma, así como lo llamó Isabela Valentina, al ver o regresar al primer inicio escrito de aquel pasado como historia, en donde se describe que una mujer sin ninguna atadura, con respecto a los sentimientos y a las emociones de la mente, terminó atándose a lo que en realidad desde su libre albedrío nunca se imaginó, al amor. Y no a ese amor, no a ese amor que se entrega así sin más, porque eso lo hacemos todo el mundo, cuando el mundo ha dejado de tener propósito hasta para con nosotros.
sea por matar el tiempo, por no estar abandonados en la soledad, por darle una gracia momentánea a la desgracia de la misma soledad en persona, porque así como cada quien, ella también tiene sus virtudes que nos molestan, como el reflexivo y odioso silencio, el eco de la voz solitaria que se escucha entre las paredes del que grita a quien no yace silencioso a su lado para dormir, a como se duerme en un cementerio, en paz. O lo más molestoso en sí, pedirle a la triste felicidad que no nos juzguen nuestra forma de darnos placer del que siente. Porque ni siquiera el espejo lo hace cuando los ojos del que gime no son los ojos del que siente. Sea esto lo que sea para ti, o lo que signifique para ti. Tu yo interior siendo ignorado, tu cuerpo exterior siendo maltratado, o tu propio amor siendo exterminado por el interés insípido, así como lo es el detalle de una rosa plástica para quien se le quiere y que tomar en cuenta. Y la cuenta se convierte a futuro en una factura por pagar, chin, chin. O por sentir el calor del otro, sin que sea su corazón el que nos acalora como debe ser, con ternura. Pero sí, Isabela Valentina se ató al amor del que yo hablo, del que yo escribo, del que yo expreso, o expongo, o muestro, lo que sea. Ese que sale desde el alma y que atrapa, sin pregunta alguna, que jamás fue creado para amar, sino para ser sincero. La sola conciencia. Como por decir que los clones de la humanidad, personas que han nacido sin pecado alguno concebido, un buen día nos digan: te quiero porque te siento desde mis adentros. Hipócritas. Y que aunque sea posible, ¿no?, esta falacia humana, en el fondo estamos claros que solo son mentiras verdaderas. Solo que a veces el amor es tan hijo de puta y tan agraciado con la desgracia del hombre que hasta puede reacomodarle al insulso el sentir del que siente desde el alma lo que en realidad no fue hecho para querer, sino para ser querido de alguna manera, por más que no exista como un ser de amor personificado, sino como un personaje surreal. Como la escritura del que escribe de su propia libertad de ser, exponiendo su sentimiento flor de piel sin que la sangre se evapore por quien lo lee, sino por quien le ha dicho: eres tan real con lo que eres que ni siquiera el propósito te encierra en sus fantasiosas libertades. Y así se sentía Isabela cuando el escritor le escribió su propia vida, libre y nada más que libre. Lo eres. Pero lo que esta mujer ignoraba es que siempre ha sido puesta al servicio de quien controla su historia. El propósito del propósito, cábatela. El 0 y el 1, triste por ti. Siendo sincera, ¿a qué has venido, alma de otra alma? Así no me llamo. Mi nombre es el escritor. Eso es lo que crees tú. Pero la realidad es otra. Porque nombre verdadero no tienes en este mundo. Así como no tienes ninguna alma, ni ningún espíritu que sea propio de ti. Porque tú eres tan solo la idea de una imaginación que vive y existe desde su mundo. Lo que a su realidad cree creer cuando él quiere escribir lo que éste crea, para dejar plasmados por sobre su escritura lo que a su emoción, sentimiento o sentido le permite sentir, pero de una forma desdoblada, en donde su mente es la mente de otro del que escribe en sí. Por tanto, tu nombre no es el escritor. Perdóname. Tu nombre es tan solo un personaje que ha sido inventado para crecer, aprender y ser. Así como mi nombre lo es, Isabela Valentina. Pero ¿cómo te atreves a quitarme lo que es mío por derecho? No lo estoy haciendo, alma de otra alma. No. Y no tienes derecho alguno que reclamar. Ojo. Porque en sí, ni tú ni yo vivimos como para exigirlo. Pero ¿cómo que no? Si aquí estamos existiendo. Una cosa es existir desde la vida de escritor, y otra es existir desde una conciencia que solo crea y que le da vida a sus creaciones. Son dos cosas diferentes. No lo acepto, porque yo sé que vivo y existo. Mira, escritor, hasta que no abras la puerta no vas a ver la verdad. Y yo solo te digo la verdad porque para eso es que has venido, por medio de la regresión que Miguel te ha realizado cuando tú se lo pediste para entrevistarme. ¿O no es así?
Pero es que yo solo quiero sin peros, escritor, sin peros. Y la verdad, alma de otra alma, es que ni tú ni yo tenemos un nombre que sea nuestro desde el propósito dado, o que nos pertenezca por siempre y para siempre sin que haya alguien que nos lo quite. Y es porque nada se nos ha entregado entre los mundos para que nos dure toda una eternidad. Porque hasta los recuerdos de la memoria se van desvaneciendo si al tiempo nadie los recuerda al momento. Fíjate, al principio yo era tan libre que ni siquiera el propósito salía de mí. No me conocía, ni yo a él. Pero cuando Miguel me dio un propósito de ser sin yo pedírselo, mi principio se cambió a otro principio que no era mío, en donde yo no me llamaba Isabela Valentina, en ese principio mío, sino ser, así, ser. Después, al desarrollarse este principio ajeno a lo que yo era con mi ser, todo y nada, pasé a llamarme por sobre otros desarrollos como Rosalinda. En otra creación más era Sofía, más tarde Antonella, era mi identidad, pasando por Elena, que en vez de ser una identidad de Antonella, pasó a ser una propiedad de Isabela, imagínate. Porque en sí no debemos apropiarnos de identidades ajenas a lo que no somos, porque si no la vida dejaría de tener sentido para lo que sí somos en realidad, una razón de ser, tuya, mía, de otro. Y este propósito, escritor, debe creerse. De no hacerlo, creerá en lo que no es suyo si se somete a lo que es ajeno. Y es aquí en donde el control gana y el sentido pierde su propósito. Ser. Eso es todo. Ser. Y el creer que me dio Miguel es que yo me llamara con otros nombres que no son míos, como Margaret, Cecilia, Gabriela, Florencia, Larince, Eleonora, Graineas, Adelaida, Rosa Inés. Y pare usted de contar por cada vez que él se inventa otros personajes, que se le será también entregado un nombre para que lo identifique como una realidad sin propiedad. Pero como bien sabemos, escritor, la identidad no es más que la idea de una ilusión creada. Y tanto tú como yo, escritor, solo somos almas de otra alma, siendo sin ser, gústete o no. Todo es dual. Ser. Tranquilo, escritor. Aquí en esta historia también puedes llamarme como Isabela Valentina, o por cualquiera de los nombres que ya te dije. Eso solo lo decides tú. Pero dime, ¿querías preguntarme algo? Si tú eras un ser sin nombre alguno, mucho antes de que naciera esta realidad que no existe para quien sí existe en su realidad, yo también era un ser como tú sin nombre, antes de tener un propósito creado por quien cree y crea desde su imagen y semejanza, por más que la razón del que es libre para vivir y existir en otro mundo, que según ellos es la vida real, no sea la misma libertad del que no quiere ser desde su propio ser en su mundo. Me explico. Yo como personaje masculino tengo tantos nombres como los que se te han inventado a ti por medio de quien escribe en su realidad, pero que a la vez no es la vida real de quien nos regalan o nos imponen un propósito de ser algo más que un personaje por leer, sino que seamos un paralelo aprendizaje que aprender desde la lectura del que lee, aun si se pierde entre estos mundos desiguales. De hecho, escritor, tú naciste prácticamente al mismo tiempo que yo, cuando aquel hombre se la ingenió para contar su primera historia, que proviene de las ideas de sus primeros poemas, los cuales fueron utilizados para así configurar un relato corto, un cuento o una vida novelística, con un sinfín de complicidades universales, pero que yace dentro de una isla que se cree que es el Edén del paraíso, del que muere y resurge en su realidad, para luego ascenderse hacia otra clase de vicisitud, pero más evolucionado en el espíritu con el ser del hombre después del hombre. Y en esta isla, que aún vaga por sobre y por debajo del universo de quien cree y crea, para ser aún sin ser, los personajes principales fuimos tú y yo. ¿Y cuál era mi nombre, Isabela? Del mundo de donde tú vienes, tú lo sabes. Pero al tú llegar aquí, a este primer mundo, entre tantos mundos que este hombre ha creado para darle a los lectores un sinfín de palabras e imágenes en qué creer, e incluso motivarlos para que también puedan crear desde sus dones artísticos, por si ellos descubren en su interior de alguna forma extraordinaria a un artista de vida que hasta el momento se creía olvidado.
y que una vez expuesto este arte en la realidad, puedan también creer y crear un todo de la nada, como cuando nos levantamos un buen día del pésimo dormir y decidimos hacer cosas que jamás pensábamos hacer ni porque la muerte no nos propusiera para hacerlas, sea para bien o para mal, pero que las hacemos y punto, y sin discusión que nos lleven a la contraria, dual de la realidad del hombre. Somos nadie, somos algo, somos todo, con o sin nadie, pero de que somos, somos. Ya después vendrán las consecuencias positivas o negativas del hecho consumado o evolucionado. Mas con el paso de los años, las consecuencias, sean cuales sean, se convierten en un poema más que sutil. Y estos poemas sutilmente se transforman en una prosa poética más que complicada, porque la rima del escritor poético ya no nos resulta tan a gusto como estos eran antes. Una sutileza de lo sublime. Y es aquí, en lo sublime, en donde nos preguntamos locas estrofas, sin tantos peros. ¿Yo cambié? ¿O es que la vida ha dejado de ser una rima casual? Porque ahora la historia de lo que soy tiene otro nombre, dualidad. Y esta parte dual, escritor, tu nombre, era Sergei Aurelio. Y en este origen, en el que tú estás aquí, y ahora conmigo, eras el amor de mi vida y no me atrevería a causarte daño alguno. Y si yo era el ser original de todos los personajes masculinos y era el amor de tu vida, ¿por qué quisiste matarme cuando yo me llamaba Alberto y terminaste fue matando a una niña inocente sin culpa alguna? Para librarnos de la realidad de que nos escribe sin ser. ¿Y la niña? La niña era yo. Y aún así, no me libré de nada. Al contrario, fue el impulso de otras delirantes ideas. Por eso tú, como el personaje del supuesto escritor, puedes culminar esta historia aún sin mí. Solo entrevístame, Sergei, y el fin, al fin, iniciará. Así de sencillo y complicado a la vez la vida, ¿verdad? Reflexionemos sobre eso. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y mientras nos hacemos tantas preguntas, irónicamente a la vez, estamos dejando de vivir y de existir. Qué irónico, ¿eh? Ya sé. Pero bueno, el todo es escribir, escribir y escribir nuestra vida, nuestra existencia, pero con edición, corrección y nueva publicación. Eso es todo. Complicada o no la historia, vamos a hacer un bien. Y si vamos a crear un mal necesario, que también sea, como dice la palabra, un mal necesario, para bien. No mal que jodi. Bueno, espero que estés bien, espero que hayas escuchado mi voz, porque verán, yo respeto a mis vecinos, no quiero alzar la voz al tono de los personajes. Y también porque, bueno, quiero grabar este video, o sea, lo quise grabar porque yo sé que lo más probable durante el día de hoy domingo se vaya la luz, entonces son 4 horas sin luz, imagínate. Entonces prefiero cargar el video desde ahorita, que son las 3 y 9 de la mañana, y que estoy terminando el video, para que ya como a las 7 o 8 de la mañana esté listo, ¿ves? Antes de que se vaya la luz. Esperemos y esperemos que no se vaya, pero bueno, hay que prevenir. Mientras más se pueda prevenir, mejor. Así que espero que estés bien, que tengas un feliz inicio de semana y que la luz del universo siempre te abrace en tu ser. Bueno, chao.